Reciban un cordial saludo, mis queridos hermanos, mis queridos amigos que una vez más nos acompañan en un devocional matutino. Es para mí motivo de alegría nuevamente estar ante cada uno de ustedes para poder tener un momento de comunión con Dios. Es importante comprender la correlación de temas que hemos estado desarrollando durante estos días. Si bien es cierto, el pecado trajo consecuencias fatales para la vida del hombre, que hizo que Dios cambiara totalmente sus planes. Ahora vamos a tener un estudio muy importante en el cual se puede ver una lucha que hasta el día de hoy está prevaleciendo. Y es importante comprender, ¿verdad?, de qué lado nosotros podemos encontrarnos en esa lucha que se está llevando a cabo. Pero antes, queridos hermanos, vamos a elevar nuestro pensamiento al trono de la gracia de nuestro Creador mediante la oración. Vamos a orar. Cariñoso y amante Padre, que su morada es en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea su nombre por toda la eternidad de los siglos. Le damos gracias por la vida, por la salud que nos brinda, por darnos la oportunidad y el privilegio de ver la luz de un nuevo amanecer. Ahora que hemos de estudiar su palabra, abra las cámaras de nuestro entendimiento para que podamos comprenderla, atesorarla y así ponerla en el campo de la práctica. Guarde y bendiga a mis hermanos y amigos que han de ver este devocional y a los que posteriormente han de presenciarlo. Guárdenos en su amor, denos de su bendición y concédanos el perdón de nuestros pecados. Lo imploramos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, en esta oportunidad vamos a desarrollar un tema muy interesante, el cual lleva por título Dios advirtió a Satanás. Noten qué interesante título. Si bien es cierto, hemos estudiado estos días atrás algo muy importante. En primer lugar, ¿verdad?, cómo Dios hizo perfecta la creación. Posteriormente a esto vimos cómo mediante las tácticas satánicas comenzó a introducirse el pecado en la vida del ser humano, como el hombre a raíz de la tentación cedió a la tentación y posteriormente cometió pecado, y esto trajo consigo una serie de consecuencias que hasta el día de hoy está degradando cada vez más a la humanidad, comprendiendo que nuestras elecciones, nuestra determinación, de ese momento dependerá nuestro destino. Ahora, es importante comprender que cuando nosotros ponemos a un lado la autoridad divina, cuando nosotros olvidamos el significado de lo que Dios estableció en un inicio, en ese momento, ¿verdad?, nosotros transgredimos la voluntad de Dios. Y como estudiamos en cierto momento, la primera transgresión no se justifica, ni mucho menos las transgresiones que cometemos ahora en día, porque tenemos más conocimiento que el que tenían antes nuestros antepasados. Ahora, si bien es cierto, la tentación o el pecado trajo consigo consecuencias muy fatales, no solamente para el ser humano, no solamente para que cambiara los planes y propósitos de Dios, sino que recordemos que también Satanás tenía un plan. Y en ese momento que Satanás echa a andar el plan que él había establecido, que era hacer caer a nuestros primeros padres, a la creación perfecta de Dios, Dios en ese momento le advierte algo. Y noten esto, le advierte algo que iba a dar un rayo de esperanza a la humanidad. Hay algo que quisiera considerar, una parte del libro de Génesis capítulo 3, versículo número 15. No vamos a leer todo el texto porque el día de mañana vamos a estar continuando el desarrollo de este texto. Dice la palabra de Dios. Vamos a leer la primera parte del texto. Génesis capítulo 3, versículo número 15. La palabra de Dios nos dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer. Ahí vamos a quedarnos. El día de mañana vamos a continuar con lo demás del texto. Y pondré enemistad, dijo Dios. ¿Entre quién? Entre ti y la mujer. Esas fueron las palabras que Dios dirigió hacia Satanás. Ahora, vale recalcar algo muy importante. Al momento que Dios le dice eso a Satanás, en ese momento se le da aviso a Satanás sobre el plan perfecto que Dios había creado antes, o Dios había hecho antes de la creación del hombre.
pero eso también lo vamos a estudiar más a profundidad el día de mañana. Hay algo muy importante, hermanos, cuando nosotros consideramos esa palabra advertencia. Recordemos el título del tema de ahora. Dios advierte a Satanás. ¿Qué es una advertencia? Muchas personas confunden la advertencia con la amenaza. La amenaza es algo que se puede decir se va a llevar a cabo o se está por ejecutar. Y la advertencia es algo que puede ocurrir. Ahora, pudiéramos nosotros comprenderla de esa manera. Sin embargo, es importante que el pensamiento del hombre muchas veces no logra percibir o no logra discernir las palabras o, en este caso, no logra comprender la sabiduría de Dios. Ahora, aclarando un poco, ¿por qué dije eso? En cierto momento, ¿verdad? O en muchas oportunidades se han confundido estos dos conceptos, advertencia y amenaza. Una amenaza, como anteriormente le mencioné, las personas la toman como algo que está por suceder y una advertencia lo toman como algo que puede o no suceder. Ahora, cuando Dios advierte a Satanás, hermano, no lo hace haciéndole ver que puede o no suceder algo. No. Al momento que Dios advierte a Satanás, le hace saber lo que sí o sí ha de pasar. Y en ese momento le dice, pondré enemistad entre ti y la mujer. Ahora, ¿qué nos dice la matutina del Cristo triunfante? Hay una contienda entre las fuerzas del bien y las del mal, entre los ángeles leales y los ángeles infieles. Aquí hay algo que debemos nosotros de recalcar. Si bien es cierto, esta lucha constante hasta el día de ahora pone en tela de juicio la integridad del hombre o pone en duda la fe que muchas veces el ser humano pretende o dice profesar. Y es por eso, ¿verdad?, que en este momento hemos de comprender qué fuerzas o en qué lado o en qué posición nos podemos encontrar nosotros. Cristo y Satanás no concuerdan y jamás lo harán, hermanos. Recordemos que Satanás siempre se ha opuesto al orden y a la voluntad divina, cuando Cristo lo único que ha hecho es cumplir todo lo que nuestro Padre Celestial nos mandó desde un principio. Ahora, Cristo y Satanás no concuerdan y jamás podrán hacerlo. En cada época de la verdadera iglesia de Dios, ha librado una lucha contra las agencias del mal. Ahora vamos a hacer un recuento, vamos a hacer un recordatorio de las experiencias de las iglesias. Cuando nosotros recordamos, quizás no vamos a estudiarlas todas porque el tiempo no nos dará, pero vamos a recordar una en específico. La primera iglesia, la iglesia apostólica o la iglesia de Éfeso, como también se conoce. Ahora, ¿cuál era el propósito de Satanás para con esta primera iglesia? Recordemos que esta primera iglesia o Éfeso, que significa deseable, esta primera iglesia se caracterizaba por un fervor genuino, por un fervor que a través de la historia quizás nunca se logró ver en todas las otras iglesias. Sin embargo, es importante comprender cómo las agencias satánicas, cómo las agencias del mal, cómo Satanás, mejor dicho, estaba tratando de poner piedra de tropiezo ante esa primera iglesia. Si bien es cierto, Satanás creía que erradicando o que haciendo persecución o matando a los apóstoles iba a poder erradicar la fe genuina que experimentaba esa iglesia, pero ustedes ya conocen la historia. No sucedió así. La fe prevalece hasta el día de hoy y es importante comprenderla que esa fe debe de mantenerse sin mancha delante de Dios. Ahora, cada tiempo, cada generación o cada momento de las sucesiones de las iglesias, Satanás ha trabajado juntamente con sus agencias del mal para hacerla caer. ¿Por qué? Porque recordemos la advertencia que Dios le hizo a Satanás: y pondré enemistad entre ti y la mujer. Recordemos que el propósito de la iglesia es mantenerse pura y mantener en alto el estandarte de la verdad. ¿Y cuál es el propósito de Satanás? Hacer que la iglesia fracase, hacer que la iglesia pueda transgredir, mejor dicho, los principios por los cuales el hombre debe de regirse. Y eso es la enemistad que hay entre Satanás y entre los que están esforzándose por guardar los mandamientos de Dios.
¿Y por qué no decirlo? Es la enemistad que Satanás tiene para con nosotros que estamos esforzándonos para obedecer los designios de Dios. Ahora, y esta pugna entre ángeles malignos y las personas malvadas, por un lado, contra los ángeles del cielo y los verdaderos creyentes por el otro, ha de continuar hasta el fin del conflicto. ¿Cuándo se terminará este conflicto? Bueno, cuando se ponga fin de una vez por todas a la maldad, al pecado. Ahora, esta violenta batalla incrementará su fiereza a medida se acerque el fin. En otras palabras, hermanos y amigos, nosotros podemos estudiar la historia y hay un libro en específico que los invito a que puedan leer. Se llama El conflicto de los siglos. Este libro nos habla acerca de la lucha que la iglesia tuvo, o más bien dicho, los esfuerzos que la iglesia mostraba a pesar de los obstáculos, a pesar de los impedimentos o a pesar de las fuerzas del mal que contrarrestaban la proclamación del evangelio. Ahora, si bien es cierto, a medida se acerca el fin del conflicto, a medida se acerca la segunda venida de Cristo, todos estos conflictos, todas estas batallas entre el bien y el mal, se incrementará de tal manera que habrá consternación, no solamente en la tierra, sino también en el cielo. Ahora, a los que se han unido a los agentes satánicos, oigan esto, a los que se han unido a los agentes satánicos, el Señor los ha designado como hijos de las tinieblas. Y es ahí donde se recuerdan en la primera instancia, yo les pregunté, ¿en qué lado podemos estar nosotros o nos encontraremos nosotros en este conflicto que ha existido desde que existió el pecado? O en esta enemistad, como decía el texto. Ahora, todos aquellos que estén a favor del pecado o todos aquellos que realmente están haciendo lo que a Dios no le agrada, dice la matutina del Cristo triunfante, que estos están unidos a los agentes satánicos y también se les ha designado como hijos de las tinieblas. No existe ni podrá existir enemistad natural entre los ángeles caídos y los seres humanos caídos. Noten esto. Los ángeles malvados y ambos son malvados. Tanto los ángeles caídos como la raza humana. Ambos son malvados. Por causa de la apostasía, ambos abrigan malos sentimientos. Recordemos la expresión que Dios le dio a Noé al momento que le hacía ver que el hombre era solamente de continuo al mal. Ahora, los ángeles malvados y los impíos se han asociado en una confederación desesperada en contra del bien. Recordemos que así como Satanás utiliza a sus agentes del mal, a sus ángeles caídos, también tienen instrumentos humanos para que se opongan a la voluntad de Dios y así puedan también erradicar, llamémosle así, o puedan quitar o puedan disolver la verdad que debe de propagarse a nivel mundial. Sin embargo, dice acá, los ángeles malvados y los impíos se han asociado en una confederación desesperada contra el bien. Recordemos lo que dice el libro de Apocalipsis 12:12. Y Satanás ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Y él está utilizando a todas sus agencias del mal para poder hacer caer a los hijos de Dios y para poder hacer desaparecer el evangelio eterno. Ahora, Satanás sabía que si podía inducir a la raza humana a unirse con él, y su rebelión, como lo había hecho con los ángeles, conformaría una fuerza poderosa con la cual podría llevar adelante su rebelión. Recordemos que ese fue siempre el propósito de Satanás, no solamente hacer caer a los ángeles, sino también hacer caer a la creación perfecta de Dios, para que en conjunto pudieran rebelarse a la autoridad de Dios. En medio de la hueste del mal reina la irritación y las rencillas. Sin embargo, todos están firmemente aliados en la lucha contra el cielo. El objetivo común es menospreciar a Dios, y su gran número los induce a abrigar la esperanza de que serán capaces de destronar al Dios omnipotente. Recordemos, hermanos,
en el libro de Apocalipsis, capítulo número 20, donde habla acerca de los 1000 años y lo que sucederá después de los 1000 años. ¿Cuál es el propósito de los impíos cuando son resucitados? La Biblia nos dice, ¿verdad?, que ellos pretenden tomar la ciudad amada, la Nueva Jerusalén, poder tomar eso para ellos, porque Satanás nos ha engañado y les ha dicho que les pertenecen. Ahora, ¿cuál es el pensamiento del hombre en la actualidad? ¿O qué es el pensamiento que Satanás ha tratado de albergar en sus mentes? Que puede haber un mejor reinado en el cual Dios no tenga participación. Y es ahí donde muchas personas comienzan a convertirse en ateos o comienzan, ¿verdad?, a despreciar todo lo relacionado con Dios. Ahora, cuando Adán y Eva fueron puestos en el jardín del Edén, eran inocentes y puros y estaban en perfecta armonía con el Creador. En la naturaleza de sus corazones no había, mejor dicho, la menor sombra de enemistad. Pero cuando cayeron en transgresión, perdieron totalmente la perfección y la pureza con la cual Dios los había creado. Llegaron a ser malvados porque se colocaron del lado del enemigo caído e hicieron lo que Dios específicamente les ordenó que no realizaran. Y si Dios no hubiera intervenido, la raza humana habría caído o habría establecido una firme alianza con Satanás en abierta enemistad con el cielo. Eso hubiese pasado si Dios no hubiese intervenido, si al hombre no se le hubiese dado una segunda oportunidad. Pero cuando el Señor dijo, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. En ese momento Satanás comprendió la advertencia que Dios le estaba haciendo. En ese momento Satanás sabía que aunque había tenido éxito en hacer caer a nuestros primeros padres y que los había conducido a creer en su mentira y a cuestionar a Dios y a rebelarse en contra de él y en contra de su ley, él comprendía muy bien que por muy ventajosa que fuera la posición en la cual él se encontraba, en la cual había alejado tanto a los seres humanos, comprendió que sus propias acciones al tentarlos se volverían contra él y que sería colocado en una posición desde la cual jamás llegaría a ser un vencedor. Y es ahí, ¿verdad? Y él lo comprende claramente cuando Dios le dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre la simiente tuya y la simiente de ella. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. En ese momento él comprendió que aunque él parecía tener la ventaja en ese momento, él no iba a obtener la victoria ante todo, ante esta lucha. Así que, queridos hermanos, al momento que Dios dijo, pondré enemistad entre ti y la mujer y la simiente suya, Dios se comprometió a implantar en los seres humanos un nuevo principio: el odio por el pecado, el odio por el engaño, el odio por la vanidad y por todo aquello que lleve el sello de las estratagemas de Satanás. Y es ahí donde Satanás quedó advertido, que si él seguía haciendo todo lo posible para engañar a la humanidad y para hacer lo que se alejase más de Dios, eso iba a traer un resultado fatal para su destino. Así que, queridos hermanos, ahora sabiendo y comprendiendo que existen dos grupos, el grupo del bien y el grupo del mal, la pregunta es, ¿en qué grupo queremos encontrarnos nosotros? O mejor dicho, así tal cual nosotros estamos, o como nos podamos presentar ahora mismo delante de Dios, con todas nuestras imperfecciones y con la obediencia que decimos tener, ¿en qué grupo realmente nosotros nos categorizaríamos? ¿O en qué grupo nos categorizamos? ¿En el grupo del bien o del mal? La decisión será o dependerá no de nuestras palabras, sino de nuestras acciones. Así que, queridos hermanos, que el Señor los pueda bendecir y que el Señor nos ayude a comprender ese conflicto entre el bien y el mal, y que realmente nosotros sí o sí estamos en uno de los dos bandos, ya sea en el bien o en el mal. Pero eso dependerá
de nuestra obediencia o desobediencia. Que el Señor los pueda bendecir, mis queridos hermanos. Es mi mayor deseo y oración. Amén. Bien, hermanos, vamos a ir concluyendo con este devocional matutino y lo vamos a hacer mediante una oración. Así que los invito para que podamos dirigirnos a nuestro Dios. Cariñoso y amante Padre, que su morada es en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea su nombre por toda la eternidad de los siglos. Le damos gracias por la vida, por la salud que nos brinda y por habernos permitido meditar en su palabra. Ayúdenos a comprender que esta lucha entre el bien y el mal es una lucha también en la cual nos incluye a cada uno de nosotros. Ayúdenos a ser firmes, ayúdenos a poder reflexionar en nuestra vida y así poder hacer frente a las acechanzas del enemigo, para que podamos encontrarnos en el grupo del bien que está esforzándose para obtener la vida eterna. Bendiga a mis hermanos y amigos que han visto este devocional. Bendiga a mi familia, seres queridos, bendiga a mi esposa y ayúdenos para que en este día podamos dirigirnos en rectitud delante de su presencia. Guárdenos en su amor y perdone nuestros pecados. Lo imploramos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, queridos amigos, que la bendición de Dios pueda morar en cada una de nuestras vidas durante este día y que donde quiera que nosotros nos encontramos podamos comprender que existe ese conflicto entre el bien y el mal y que nosotros somos participantes de ese conflicto y que es también deber nuestro poder salir vencedores en ese conflicto. Que el Señor los pueda bendecir es mi mayor deseo y oración. Amén.